Mi hijo me dijo que me fuera de su fiesta. Así que sonreí, recogí la carpeta y salí. A la mañana siguiente, me llamó 42 veces. Llevaba 11 minutos sentado en el aparcamiento antes de que finalmente saliera de la camioneta. El edificio no se parecía en nada a cuando era una imprenta en quiebra. Darío lo había reformado por completo. Había pulido todo. Había instalado ventanas de suelo a techo a lo largo de la fachada principal. El nuevo letrero sobre la entrada, Soluciones Tecnológicas Romero, estaba retroiluminado en azul, limpio y nítido contra el cielo de octubre. Yo había pagado ese letrero. También había pagado la mayor parte de lo que había dentro, pero no estaba pensando en eso mientras me ajustaba la chaqueta y sacaba la carpeta de Manila del asiento del pasajero. La carpeta era gruesa. Dentro había 340.000 euros en pagarés, préstamos comerciales con aval y cheques personales que había extendido en los últimos 4 años, todo documentado y notariado. No había planeado traerla esta noche. Luego, mi hija me llamó esa tarde y me dijo: «Papá, ten cuidado. Algo no me cuadra con esta fiesta». Así que agarré la carpeta. Entré por las puertas de cristal a una sala llena de gente que no conocía. Conté quizás 80 invitados, quizás más. El personal de catering se movía entre grupos de personas con ropa cara llevando bandejas de algo que olía a gambas y algo más que no podía identificar. Un trío de flamenco estaba instalado en la esquina más lejana. Todo brillaba. Darío estaba cerca del centro de la sala cuando lo vi. Llevaba un traje oscuro que nunca antes había visto, un pañuelo de bolsillo que probablemente costaba más que la primera cuota de mi coche, y el tipo de confianza tranquila que solo se tiene cuando has decidido que esta noche es para ti. Mi nuera, Blanca, estaba a su lado, con la mano en su brazo, su sonrisa de esas forzadas. Levanté una mano cuando sus ojos se posaron en mí. Él apartó la mirada. Me abrí paso por la sala. Darío. Extendí la mano para el saludo que siempre habíamos hecho. «Felicidades. Este lugar está increíble». Él miró mi mano, luego a Blanca. Algo pasó entre ellos. «Papá». Su voz era baja y cortante. «No pensé que realmente te pondrías eso». Miré hacia abajo. Llevaba una chaqueta deportiva gris oscuro, pantalones de vestir planchados, buenos zapatos, el mismo conjunto que había usado para mi propia cena de jubilación hace 3 años. «¿Qué tiene de malo esto?» «Nada». Lo dijo de la forma en que la gente dice nada cuando quiere decir todo. Blanca ya se había vuelto para saludar a otra persona. Encontré un asiento cerca del borde de la sala, junto a una mesa alta, con un pequeño centro de mesa. Una mujer que no reconocí me asintió cortésmente y se alejó. Puse la carpeta en mi regazo y observé a mi hijo moverse por la sala. Era bueno en eso. Siempre había estado orgulloso de ello. Tenía la facilidad de su madre con la gente, su habilidad para hacer que la persona con la que hablaba se sintiera la única en la sala. Elena se había ido hacía 6 años, y a veces ver a Darío moverse entre la gente era lo más parecido que tenía a volver a verla. Pasó 1 hora. La comida circuló. Tomé un plato y comí lentamente, observando. Un hombre que más tarde supe que era un contacto de capital riesgo pronunció un breve discurso sobre la visión y el liderazgo de Darío. Darío respondió con comentarios pulidos y cálidos y mencionó a su esposa 2 veces, a su equipo 3 veces y a su padre 0 veces. Me dije a mí mismo que no importaba. Luego Darío volvió a tocar el micrófono. Estaba haciendo una segunda ronda de agradecimientos, mencionando a personas específicas por su nombre, socios comerciales, mentores que había encontrado por su cuenta, un antiguo profesor que había creído en él, un amigo que le había prestado espacio de oficina. Ni una palabra sobre el hombre que había avalado el préstamo comercial original cuando ningún banco quería tocarlo. Ni una palabra sobre la persona que había extendido cheque tras cheque cuando los 2 primeros lanzamientos de productos fracasaron. Ni una palabra sobre el contratista de 43 años que había pasado sus fines de semana ayudando a reformar y reconstruir esta misma sala. Me quedé con eso por un momento. Luego recogí la carpeta y caminé hacia la parte delantera de la sala, donde Darío todavía sostenía el micrófono. «Papá». Su voz tenía un tono ahora. «El tipo que busca detenerte sin montar un número. Este no es el momento. Solo quería felicitarte en persona», dije. Su mandíbula se tensó. «¿Puedes simplemente necesito que no hagas esto ahora mismo? Lo estás haciendo raro». «¿Haciendo qué raro?»
Blanca apareció a mi izquierda. Me tocó el codo, sus dedos firmes. «Ricardo», dijo, y la forma en que dijo mi nombre sonó a advertencia. «¿Por qué no vas a tomar algo al bar? Luego nos ponemos al día. Llevo aquí 1 hora y media», dije. «Sí, y te agradecemos que hayas venido». Ella me estaba guiando por el codo ahora, literalmente moviéndome. Y la gente cercana empezaba a mirar. «Pero Darío tiene unos invitados importantes esta noche. Y realmente necesitamos que esté concentrado, ¿entiendes?» Darío no dijo nada. Me miraba con una expresión que reconocí y odiaba, la misma mirada que me había dado a los 15 cuando sus amigos estaban en casa, y yo dije algo que él consideraba embarazoso, como si yo fuera un problema que manejar. «Entendido», dije. Dejé de moverme. La mano de Blanca se apartó de mi codo. Miré a mi hijo durante 3 segundos completos, el tiempo suficiente para que no pudiera fingir que no lo había hecho. Luego abrí la carpeta y saqué el documento superior, el acuerdo de préstamo avalado original de hace 4 años, 180.000 euros. Mi firma al final junto a la suya. «Entonces, definitivamente no necesitarás que siga cubriendo esto», dije. Lo doblé una vez y lo puse sobre la mesa alta junto al centro de mesa. Luego doblé el segundo documento, los registros de cheques personales, y lo coloqué encima. Luego el tercero. «Papá, ¿qué estás? Disfruta de tu fiesta, Darío». Recogí la carpeta vacía, que ahora era solo una funda, y la metí bajo el brazo. Es una sala preciosa. Salí por las puertas de cristal. El aire nocturno era frío y limpio. Me senté en mi camioneta por un momento con las manos en el volante y no sentí casi nada, excepto cansancio. Luego encendí el motor y me fui a casa. Vivo solo en una casa de 3 dormitorios en un barrio tranquilo de Granada. La misma casa que Elena y yo compramos en 1987. Darío creció en esta casa. También mi hija, Clara, que vive a 40 minutos en Málaga y me llama todos los domingos sin falta. Había planeado dejar la casa a ambos por igual, aunque ese plan siempre había sido más una idea que un documento. Di de comer al perro, preparé una taza de té y me senté en la cocina con las luces bajas. La carpeta estaba sobre la mesa frente a mí, vacía. Miré la veta de la madera y pensé en lo que acababa de hacer. El teléfono se iluminó a las 11:47 p.m., el nombre de Darío. Lo vi sonar. Luego se detuvo, y 2 minutos después volvió a encenderse. Lo puse boca abajo y me fui a la cama. Por la mañana había 14 llamadas perdidas. Preparé el desayuno, saqué al perro y llamé a Clara. «Me he enterado», dijo antes de que pudiera empezar. «Blanca me envió un mensaje a medianoche. Dijo que montaste un número en la fiesta y molestaste a Darío». «¿Qué tipo de número?» «Dijo que te acercaste mientras él hablaba y empezaste a agitar documentos». Le conté a Clara lo que realmente había pasado. Cuando terminé, hubo un silencio que duró lo suficiente como para que comprobara que la llamada no se había cortado. «¿No te mencionó en absoluto?», dijo. «Ni una sola vez». Otro silencio. «Papá, él va a culparte. Ya lo sabes, ¿verdad? Ya lo está haciendo. ¿Qué vas a hacer?» Miré la carpeta en la mesa de la cocina. «Voy a hablar con alguien». Tenía un abogado en mente. Un hombre llamado Gerardo Ferrer, que había llevado el patrimonio de Elena y una disputa de propiedad que había tenido con un vecino hace 7 años. Gerardo era metódico y pausado y hablaba con claridad, lo cual apreciaba. Llamé a su oficina esa mañana y dejé un mensaje. Me devolvió la llamada en menos de 1 hora. «Ven el jueves», dijo. «Veremos qué tienes». Pasé los 2 días anteriores a esa cita, revisando mis archivos. Lo encontré todo: el aval de préstamo original de 2019, los 4 cheques personales que había extendido en 2020 cuando el primer lanzamiento de producto salió mal, 8.000 euros, 12.000 euros, 15,00000 y 9,00000. Los recibos del contratista de las obras de renovación, los 47.000 euros que había puesto como lo que Darío había llamado una inversión informal, y lo que ahora estaba considerando con más cuidado. Lo puse todo en una nueva carpeta, organizado por fecha con los totales escritos en el margen. La cifra final era de 340.200 euros. Darío llamó 11 veces más durante esos 2 días. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. No escuché los mensajes. El jueves por la mañana, conduje al centro
y me senté frente a Gerardo en su oficina. Revisó los documentos con el tipo de concentración silenciosa que recordaba del trabajo del patrimonio. Cuando terminó, los dejó sobre el escritorio y me miró. El préstamo avalado es interesante, dijo. No eres el prestatario principal, pero eres responsable. ¿Quieres buscar formalmente la recuperación? ¿O se trata más de obtener claridad sobre tu situación? Ambas cosas, dije. Los cheques personales son más difíciles sin un acuerdo de préstamo escrito. ¿Alguna vez los reconoció como préstamos en lugar de regalos? En mensajes de texto, sí, los tengo, dijo. Te pagaré cuando seamos rentables, más de una vez. Gerardo asintió. Búscalos. Ayudan. Golpeó los recibos del contratista. Estos son tuyos directamente, en cualquier caso. Realizaste un trabajo en una propiedad comercial. Incluso los acuerdos laborales informales se pueden cuantificar. Se recostó ligeramente. Ricardo, el total aquí es significativo. ¿Qué resultado buscas realmente? Lo pensé. Quiero que entienda que lo que le he dado no es gratis. Que tiene un peso. Es un objetivo diferente al de recuperar el dinero. Lo sé, pero quiero hacer ambas cosas. Gerardo escribió algo en su blog de notas. Dame una semana. Prepararé una carta de reclamación y veremos cómo responde. Eso nos dirá mucho sobre lo que viene después. Conduje a casa a primera hora de la tarde, pasando la salida de Málaga sin desviarme. Clara se había ofrecido a almorzar conmigo, pero le había dicho que necesitaba manejar esta parte solo. Ella lo entendió. Siempre lo había entendido de mí, incluso cuando Darío no lo hacía. La carta de reclamación fue enviada el viernes siguiente por correo certificado y correo electrónico. Gerardo la había escrito con el lenguaje preciso y frío que usan los documentos legales. Obligaciones pendientes, acuerdos informales evidenciados por comunicación escrita, solicitud de contabilidad de fondos adelantados. No amenazaba nada directamente. Solo hacía visible el número, 340.200 euros. Estaba en el garaje reorganizando contenedores de almacenamiento cuando Darío llamó el sábado por la mañana. Esta vez, desde un número que no reconocí. Contesté antes de darme cuenta. ¿De verdad contrataste un abogado? Su voz estaba tensa de una manera que no había escuchado desde que era adolescente, y lo había pillado mintiendo sobre dónde había estado. ¿Para enviarme una carta? Como si fuera un padre cualquiera. ¿Qué te pasa? Buenos días, Darío. No hagas eso. No estés tranquilo como si esto fuera normal. Saliste de mi fiesta, y ahora me estás enviando documentos legales. ¿Entiendes lo descabellado que parece eso? Entiendo que parece inconveniente. Parece que estás tratando de destruir lo que he construido. Dejé el contenedor que sostenía. Lo que construiste, dije. Hablemos de lo que construiste. Aquí vamos. Avalé un préstamo que necesitabas, porque tu crédito no era lo suficientemente fuerte para obtenerlo solo. Te escribí 4 cheques en 2020, cuando tu producto falló. Me dijiste que me pagarías cuando fueras rentable. ¿Es rentable la empresa ahora, Darío? Silencio. La renovación de ese edificio. Renuncié a 8 fines de semana. Conduje 3 horas de ida y 3 de vuelta. Nunca te pedí nada a cambio, excepto que me trataran como si perteneciera a la sala que ayudé a construir. Mi voz se mantuvo serena. Había decidido antes de esta llamada que no la alzaría. El martes pasado, tu esposa me llevó al bar agarrándome del codo como si fuera alguien que se había metido de la calle. Blanca solo estaba tratando de... No necesito que me expliques a Blanca. Necesito que entiendas lo que me debes. No solo el dinero. La decencia humana básica. Se quedó callado por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Menos cortante. Más cuidadosa. Te enviaré algo. Un número. Podemos hacer un plan de pagos. No me interesa un plan de pagos. Me interesa si entiendes lo que pasó. Entiendo que estás molesto. Eso no es lo mismo. Papá, tengo 40 empleados y 3 inversores que te vieron acercarte a mí en medio del discurso con una pila de papeles. ¿Sabes cómo se vio eso? ¿Te importa lo que le hizo a mi credibilidad? Casi me río. ¿Tu credibilidad? Volví a coger el contenedor de almacenamiento. Envía la carta a Gerardo. Él se encargará del resto. Colgué. El garaje estaba en silencio, excepto por el sonido de una cortadora de césped a 2 casas de distancia. Me quedé allí un minuto, solo respirando.
Luego volví a los contenedores. Clara llegó esa tarde sin avisar, lo cual casi nunca hacía. Trajo comida para llevar del restaurante tailandés de Málaga que me gustaba, y nos sentamos a la mesa de la cocina como solíamos hacerlo cuando los niños eran adolescentes, y algo necesitaba ser discutido. Me llamó, dijo. Estaba desmenuzando un rollito de primavera sin comérselo. Dijo que estás tratando de arruinarlo. Envié una carta documentando lo que me debe. Eso no es lo que dijo. Sé que no lo es. Ella levantó la vista del rollito de primavera. ¿Qué está pasando realmente, papá? ¿Cómo? ¿Debajo de todo? Tomé un largo respiro. Pasé 6 años después de la muerte de tu madre haciéndome más pequeño para no estorbar. Dejé de tener opiniones sobre las cosas. Dejé de pedir cosas. Descubrí cómo ser útil sin estar presente. Miré la mesa. Le di a Darío todo lo que pidió, porque sentí que era lo último útil que podía hacer. Y en esa fiesta me di cuenta de que había decidido que yo era solo un recurso, no una persona. Un recurso. Clara estaba en silencio. No dijo mi nombre ni una sola vez. Dije. Ni una sola vez delante de toda esa gente. Estuve en esa sala durante 1 hora y media y fui invisible para él. La única vez que me notó fue cuando me volví inconveniente. Ella se acercó por la mesa y puso su mano sobre la mía. ¿Qué necesitas de mí? Nada. Solo necesitaba decirlo en voz alta a alguien que me ama. Se quedó 2 horas y hablamos de todo menos de Darío. Cuando se fue, me abrazó durante un buen rato en la puerta. Observé las luces traseras de su coche hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina y luego entré y sentí que algo se movía en mi pecho. Ni mejor, ni peor. Solo diferente. Como algo que había estado fijo durante años finalmente se movía. No había actualizado mi testamento desde la muerte de Elena. Lo sabía. Gerardo lo había mencionado las 2 veces que había trabajado con él. Era una de esas cosas que siempre posponía porque hacerlo me hacía sentir que estaba más cerca del final que del medio. Y después de la muerte de Elena, no estaba en condiciones de pensar con claridad sobre nada de eso. Llamé a Gerardo el lunes por la mañana. Necesito actualizar mis documentos de herencia, dije. Todo. Me preguntaba cuándo ibas a hacerlo, dijo con el tono amable de un hombre que había estado esperando pacientemente. Ven el miércoles. Pasé la tarde del martes revisando los números. La casa valía entre 380.000 euros y 420.000 euros, dependiendo del mercado. Tenía una cuenta de jubilación, una cartera de inversiones, una segunda propiedad en la Alpujarra que había comprado como alquiler hace 15 años y que ahora valía considerablemente más de lo que había pagado por ella. Sumándolo todo, la cifra superaba el 2 millones de euros. No una fortuna, pero tampoco nada. 4 décadas de trabajo. Me senté con un blog y escribí lo que me parecía correcto, no lo que se esperaba, lo que era correcto. Gerardo me explicó todo el miércoles por la tarde. Cuando terminé de hablar, miró sus notas, me miró y asintió una vez. Esto va a crear conflicto, dijo. Ya lo ha creado, la propiedad de la Alpujarra específicamente. Si se la dejas a Clara y pones la parte de Darío en un fideicomiso condicional, él lo impugnará. Que lo intente. Es mi propiedad. Me la gané. Gerardo escribió por un momento. ¿Y la casa? Pensé en Clara, que me había llamado todos los domingos durante 6 años, que había aparecido el sábado anterior con comida tailandesa, porque sabía que necesitaba a alguien con quien sentarme, que nunca me había pedido dinero y nunca me había hecho sentir como un problema que gestionar. Por igual dije, pero quiero que esté estructurado de modo que su parte solo se libere bajo ciertas condiciones. ¿Condiciones? Que salde la cantidad pendiente primero, y que lo haga por escrito con un reconocimiento de la naturaleza original de esos pagos, no como regalos, como préstamos. Gerardo lo apuntó. ¿Y si no lo hace? Entonces su parte va a un fondo de becas. Lo nombraré en honor a Elena. Gerardo levantó la vista. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. El fondo de becas Elena Gálvez. Es un nombre fuerte. Fue maestra durante 31 años, dije. Me pareció lo correcto. Firmé los nuevos documentos unos días después, en la sala de conferencias de Gerardo, con su asistente legal y un notario como testigos. Mientras firmaba cada página, me sentí más tranquilo de lo que había estado en meses. Tal vez años. Hay algo clarificador en poner las cosas por escrito,
las saca del aire donde pueden ser distorsionadas y discutidas y las hace reales. Darío había respondido a la carta de reclamación de Gerardo a través de un abogado propio, un hombre llamado Barra, que envió una carta de 2 páginas usando palabras como adelanto caritativo y regalo familiar para describir 340.000 euros en préstamos documentados. La leí 2 veces, la dejé y llamé a Gerardo. Está diciendo que el dinero fue un regalo, dije. Lo sé. Su abogado es bueno. Esta es una posición inicial estándar. Tenemos los mensajes de texto. Sí, los tenemos. Intentarán contextualizarlos. Lenguaje informal, declaración aspiracional, etc. Gerardo hizo una pausa. Ricardo, quiero ser directo contigo. Un litigio es caro y lento, y lo sometería a un proceso muy público y desagradable. ¿Cuál es tu verdadera prioridad? Lo pensé honestamente. Quiero que tenga que decir en voz alta, en un documento firmado, que el dinero fue un préstamo. No para hacerme rico. No para hacerle daño. Quiero que exista el registro. Ese es un objetivo de mediación, no de litigio. Entonces hagamos mediación. Gerardo lo arregló en 3 semanas. Un mediador neutral. Una sala de conferencias en el centro. Ambos abogados presentes. Darío llegó con Blanca, lo que no esperaba. Ella se sentó a su lado con un blazer a medida y no me miró a los ojos cuando entré. La mediadora era una mujer llamada doctora Patricia Holgado, que tenía una autoridad tranquila, que me recordaba a los buenos maestros que había tenido en la escuela, los que podían manejar una sala sin levantar la voz. Ella comenzó explicando el proceso. Ambas partes tendrían tiempo para hablar. Nada de lo dicho en la mediación podría usarse en un litigio posterior. El objetivo era una resolución mutuamente aceptable. Darío habló primero. Estaba sereno, tal como lo había visto en la fiesta. La versión practicada de sí mismo. Describió el dinero como apoyo familiar dado libremente durante años difíciles. Describió el trabajo de renovación como algo que yo me había ofrecido a hacer sin que me lo pidieran. Describió la situación como que su padre no podía aceptar que él había alcanzado su propio éxito. Yo escuché sin expresión. Cuando llegó mi turno, no levanté la voz y no me dejé llevar por la ira. Describí cada transacción por fecha, cantidad y contexto. Leí en voz alta los mensajes de texto donde Darío había dicho específicamente préstamo y te lo devolveré. Describí los fines de semana de renovación metódicamente. Fechas, horas, trabajo específico realizado. Describí la fiesta sin hacer juicios de valor. Lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que pasó cuando me acerqué a la parte delantera de la sala. Luego dije una cosa más que había pensado cuidadosamente en el camino. No estoy aquí porque necesite el dinero. Estoy aquí porque mi hijo decidió que la versión de mí que es útil, la que avala préstamos y extiende cheques y conduce 3 horas para martillar, es una persona diferente de la que le avergüenza tener en la sala. Quiero que entienda que esas son la misma persona y quiero un documento que lo diga. Blanca miró sus manos. Darío miró la mesa. La doctora Holgado me miró fijamente y asintió una vez. La mediación duró 4 horas. Al final, el abogado de Darío había accedido a un plan de pagos. 180.000 euros en 3 años, a partir de los 60 días de la firma. Y un reconocimiento por escrito, cuidadosamente redactado, pero inequívoco, de que los adelantos personales habían constituido préstamos informales con la expectativa de reembolso, no donaciones. Darío lo firmó sin mirarme. Blanca firmó como testigo. Yo firmé mi copia y me levanté. La doctora Holgado dio las gracias a todos. Gerardo estrechó la mano de Barra. Darío se puso el abrigo sin darse la vuelta. Darío, dije. Se detuvo, pero no se dio la vuelta del todo. Estoy orgulloso de lo que has construido. Quiero que lo sepas. Se quedó con la espalda a medias hacia mí por un momento. Luego salió. Blanca le siguió. Gerardo me puso brevemente la mano en el hombro mientras salíamos del edificio. En el aparcamiento, el viento de noviembre era gélido. Me senté en mi camioneta y miré la copia firmada del reconocimiento en la carpeta de Gerardo en el asiento del pasajero. No me sentía triunfante, me sentía cansado. De esa forma que llega después de que algo largo y difícil finalmente termina. Cené con Clara ese viernes. Ella había elegido un lugar en Málaga que sabía que me gustaba. Una churrasquería que había estado allí desde que nos mudamos a Andalucía.
El tipo de lugar que no cambia su menú y no necesita hacerlo. Nos sentamos en un reservado en una esquina y le conté todo. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. ¿Qué pasa ahora? Ahora, tengo que averiguar cómo quiero que sea la siguiente parte de mi vida. ¿Qué significa eso en la práctica? Corté un trozo de vista y lo pensé. He estado en este patrón de espera desde la muerte de tu madre, trabajando en cosas para otras personas, conduciendo a los proyectos de Darío, esperando las cenas familiares que dejaron de ocurrir. He sido útil, pero he sido invisible, y dejé que eso sucediera. Dejé el tenedor. Quiero dejar de permitir que eso suceda. Ella me miró al otro lado de la mesa. Papá, ¿qué vas a hacer? Llamé a un agente inmobiliario por la propiedad de la Alpujarra, no para venderla, para renovarla. Para renovarla bien esta vez, como siempre quise. Y he estado pensando en esa idea de proyecto de viviendas. ¿Conoces el solar vacío en la Avenida de la Constitución, cerca de donde estaba el antiguo almacén de muebles? Ella asintió lentamente. Hay una organización sin ánimo de lucro que está haciendo iniciativas de viviendas asequibles para personas mayores en la provincia de Granada. Conocí al director en un evento de la Cámara de Comercio hace 2 años. Lo llamé la semana pasada. Ha estado buscando a alguien con experiencia en construcción para consultar en un proyecto. Volví a coger el tenedor. Resulta que ser un contratista de 40 años es útil en algún sitio. Ella sonrió, la primera sonrisa completa que le había visto en semanas. A mamá le habría encantado eso. Lo sé. Nos quedamos en la mesa casi 2 horas hablando de cosas que no tenían nada que ver con Darío. Su trabajo, que le gustaba pero estaba pensando en dejarlo. Un hombre con el que había estado saliendo durante 3 meses y aún no había mencionado lo que me decía que era serio. Un viaje que quería hacer en primavera, Portugal o tal vez España. Conduje a casa con las ventanillas un poco bajadas a pesar del frío, y el perro me recibió en la puerta, y me quedé en la cocina un momento sin hacer nada más que estar en mi propia casa y sentir que era mía. 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Luego me di cuenta de que había bloqueado el número habitual de Darío. Lo leí 2 veces antes de responder. Papá, me he enterado de que estás haciendo el proyecto de viviendas con Gil Forres. Te mencionó en una reunión a la que asistí. La gente te tiene en alta estima. Creí que debías saberlo. Dejé el teléfono y preparé café y pensé en qué escribir. Escribí 3 versiones diferentes, las borré todas y finalmente me decidí por 6 palabras. Gracias por decírmelo. Su respuesta llegó 4 minutos después. He estado pensando en lo que dijiste en la mediación sobre la misma persona. Todavía no tengo las palabras adecuadas, pero creo que entiendo lo que querías decir. Lo leí 3 veces. Pensé en Elena, que siempre había creído que la gente podía crecer si les dabas el espacio y el motivo. Pensé si esto era crecimiento o estrategia. No estaba seguro de que fuera posible saberlo todavía. Eso es un comienzo, le escribí de vuelta. No supe nada de él durante otras 3 semanas. Luego llegó un cheque por correo certificado, la primera cuota del plan de pagos, exactamente la cantidad acordada, a tiempo, sin nota, sin tarjeta, solo el cheque. Lo ingresé y puse el registro en el archivo que guardaba para este propósito. La organización de Gil Forres se llamaba Vivienda Avanza Granada, y el proyecto era un desarrollo de 24 unidades en una parcela cerca del centro de Granada, diseñado específicamente para residentes mayores de 65 años con ingresos fijos. Me incorporé como consultor de construcción voluntario, lo que significaba que asistía a reuniones de planificación y recorría el sitio y les decía a los arquitectos cuando algo iba a costar 3 veces lo que pensaban y por qué. Hacía años que no me sentía tan comprometido. En la primera reunión de obra, Gil me presentó al grupo y mencionó mi experiencia. Una de las arquitectas más jóvenes, una mujer llamada Vera, que no debía tener ni 30 años, me miró con el tipo de evaluación directa que los profesionales jóvenes dan a los mayores cuando intentan averiguar si la experiencia es real. ¿Cuánto tiempo en construcción residencial?, preguntó. 37 años. 20 como contratista propio. ¿Comercial también? Algo. Más recientemente. Ella asintió y volvió a los planos. Pero después de eso, empezó a dirigirme preguntas, y al final de la reunión, estábamos inmersos en una conversación sobre el drenaje de los cimientos,
a la que todos los demás se habían desconectado. En el camino a casa, todavía estaba dándole vueltas al problema, y me di cuenta de que esperaba con ganas la reunión de seguimiento del jueves de una manera que no había esperado nada en mucho tiempo. Llamé a Clara el domingo como de costumbre. Me preguntó cómo iba el proyecto y hablé durante 20 minutos sin parar, lo cual no es algo que haga normalmente. Ella se rió y dijo que sonaba como una persona diferente. Me siento como una persona diferente, dije. ¿Diferente para bien? Sí, dije. Diferente para bien. La renovación de la Alpujarra también avanzaba, más lenta de lo que quería, pero constantemente. Había contratado a un contratista local de confianza y subía cada 2 semanas para verificar el progreso. La propiedad era una casa de campo de los años 60 con buena estructura que había estado alquilada durante 15 años y necesitaba una actualización seria. Estaba invirtiendo dinero de verdad en ella, el tipo de dinero que no gastas a menos que estés comprometido a mantener algo. Mi plan era conservarla, no alquilarla, no venderla, usarla, un lugar al que ir cuando necesitara estar en otro sitio, un sitio que no tuviera nada que ver con la versión de mi vida en Granada. A Elena le encantaba la Alpujarra. Habíamos hablado de retirarnos allí, otro plan que fue superado por los acontecimientos. Subí un fin de semana de octubre y pasé 2 días recorriendo la renovación en curso, tomando notas, hablando del diseño de la cocina con el contratista. El sábado por la tarde me senté en el porche trasero con una cerveza y observé cómo la última luz abandonaba el cielo sobre las montañas y sentí algo que solo puedo describir como paz, no felicidad, algo más tranquilo que eso. La ausencia de la tensión leve que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado lo que era no tenerla. Pensé en Darío. Pensé en la fiesta, la carpeta, la mediación. Pensé en el momento en que había salido por esas puertas de cristal y me había sentado en mi camioneta y me había sentido viejo e invisible. Pensé en lo que me había costado dejar de sentirme así. No había sido una sola cosa. No había sido la carta o la mediación o el testamento. Había sido la decisión, que llegó primero y lo hizo todo lo demás posible. La decisión de dejar de hacerme más pequeño para que alguien más pudiera sentirse más grande. Elena lo había sabido de mí. Me dijo más de una vez, a su manera amable y directa, que daba demasiado y pedía muy poco, y que un día ese desequilibrio me costaría algo. Siempre pensé que se refería al dinero. Resulta que se refería a algo más difícil de reemplazar. El domingo por la mañana volví a Granada con las ventanillas bajadas y la radio encendida, algo que no hacía en años. Mi teléfono vibró en algún lugar cerca de Córdoba, un mensaje de texto de Darío, preguntando si estaba libre para una llamada en algún momento de esta semana. Esperé hasta estar en casa, haber alimentado al perro y tener una taza de café antes de responder. El miércoles por la tarde funciona. Escribí, después de las 7. 00. Ok, respondió. Gracias. Me guardé el teléfono en el bolsillo y fui a mi escritorio, donde tenía extendidos los planos de vivienda Avanza Granada. Vera había enviado una propuesta de drenaje revisada que quería revisar antes de la reunión del jueves. Me senté y me puse a trabajar. Llegó el miércoles y Darío llamó a las 7:08, lo que significaba que estaba nervioso. Siempre lo había sabido con él. Hola, dijo. Hola. Una pausa. ¿Cómo va el proyecto de viviendas? Muy bien. Empezamos las obras la semana pasada. Eso es genial. Eso es realmente genial, papá. Sonaba como si lo dijera en serio. De hecho, se lo mencioné a uno de mis inversores. Resulta que su madre tiene ingresos fijos y busca exactamente ese tipo de lugar. No sé si es información útil. Podría serlo. Se lo mencionaré a Gil. Otra pausa. Este era el baile, dando vueltas a lo que había que decir. He estado en terapia, dijo Darío. Desde agosto, más o menos. Blanca y yo hemos estado. No solo juntos, también por separado. Se detuvo. No lo digo para obtener crédito. Lo digo porque es relevante para lo que quiero contarte. Ok. He estado pensando mucho en por qué hice lo que hice en la fiesta. No solo la fiesta. Antes de eso, también. Durante algunos años, sinceramente. Su voz era cuidadosa, como si estuviera leyendo algo que había escrito. Creo que me avergonzaba de dónde empecé. No de ti, sino de la ayuda que necesité. Como si la gente viera cuánto me habías ayudado, pensarían que no lo había hecho yo mismo. Y así, simplemente, te hice más pequeño.
para poder sentirme más grande. Y eso estuvo mal. Me quedé en silencio por un momento. Eso es más difícil de decir de lo que la mayoría de la gente logra, dije. Me costó unos meses de terapia llegar allí. Lo sé. Lo siento, papá. Lo siento por la fiesta. Lo siento por los años anteriores a ella en los que te hice sentir como una nota a pie de página. No eres una nota a pie de página. Tomé aire. Fuera de la ventana, el barrio estaba oscuro y tranquilo. El perro dormía en el suelo junto al escritorio. Los planos de la Alpujarra todavía estaban sobre la superficie frente a mí. Acepto la disculpa, dije. Quiero que sepas eso, pero también necesito que sepas que la disculpa es el comienzo de algo, no el final. La confianza lleva tiempo. Lo sé. No estoy cerrando una puerta. Te estoy diciendo que la puerta está entornada, no abierta. Eso es justo. Y Darío, el segundo pago vence en marzo. A tiempo, sin que yo tenga que pedirlo. Un breve silencio. Ahí estará. Bien, hablamos otros 20 minutos. Él preguntó por la propiedad de la Alpujarra. Yo pregunté por el negocio. Él mencionó un nuevo contrato, algo con una red de hospitales en Sevilla, lo que sonaba a un progreso genuino. No le dije que estaba orgulloso de él, porque era demasiado pronto para eso, y habría sonado como si estuviera perdonando más de lo que era. Pero lo pensé. Después de colgar, me quedé un rato con el café, enfriándose en la mano. Hace 6 meses, había sido invisible en una habitación que ayudé a construir. Ahora, estaba asesorando en un proyecto de vivienda que albergaría a 48 personas que necesitaban un lugar donde establecerse. Tenía una propiedad en la Alpujarra que estaba siendo restaurada a algo digno de conservar. Tenía una hija que llamaba todos los domingos y aparecía con comida tailandesa cuando la necesitaba. Tenía un reconocimiento firmado en una carpeta legal que decía que el registro existía, que el peso era real, que no era una nota a pie de página. Y tenía, por primera vez en 6 años, una vida que sentía mía. El proyecto de viviendas celebró su ceremonia oficial de inauguración en una fría mañana de noviembre. Una pequeña reunión de funcionarios de la ciudad, miembros de la comunidad y el equipo del proyecto. Gil me pidió que dijera unas palabras. No soy de discursos, pero me quedé allí con el viento soplando del campo y dije lo que realmente pensaba. Que la vivienda es dignidad, y que la dignidad es lo que la gente merece al final de una vida de trabajo. Y que esperaba que cada persona que eventualmente viviera en estas unidades sintiera eso. Después, Vera me entregó un café de la mesa de catering y dijo sin preámbulos: «Vas a quedarte para la fase 2, ¿verdad?» Nadie me ha preguntado por la fase 2. Yo te pregunto. Tomé el café. Detrás de ella, el solar vacío estaba marcado con banderas de topografía. Los esqueletos de algo que eventualmente sería real, sólido y útil. Sí, dije. Me quedaré. Ella asintió como si eso estuviera resuelto y volvió a hablar con el arquitecto. Me quedé allí otro minuto en el frío, solo mirando las banderas en el suelo, pensando en lo que se construye y lo que se deja atrás y cuál es la diferencia entre ellos.